Para iniciar nomás, sí saber o explicar, voy a compartir un ratito unas diapositivas que yo les di para leer el tema del Apocalipsis, ¿no? Justamente esto, que para la gran mayoría de la gente Más atrás. nos resulta esto, nos activa la emoción del temor o del miedo, ¿no? Pero bueno, Pero bueno. Apocalipsis, y lo hablo así para la gente que después lo vaya a ver, no es esto, no es un apocalipsis zombie donde la gente muere y vuelve a la casi vida y te corre para comerte. No es eh, algo tóxico, no es un fin del mundo bioquímico con guerras bioquímicas, no es un mundo que se parte a la mitad y toda la vida humana se viene abajo, vida humana, terrestre, todo el planeta. No es como en el día después del mañana que viene una, una era glaciar de golpe. Tampoco son tsunamis de kilómetros de altura que nos barren en la tierra como arena. No son tampoco fines del mundo o apocalipsis nucleares, aunque estamos por ahí cerca de, de guerras nucleares, pero no es esto apocalipsis. O sea, el apocalipsis no es nada de eso. Obviamente Hollywood tiene que vender, se ha malinterpretado y Hollywood hace plata, y está muy bien, a mí me entretiene, eh, pero bueno, las malas lecturas de la Biblia a veces hacen que se malinterprete y durante mucho tiempo se meta miedo, ¿no? Pero bueno, ahora hablen ustedes. ¿Cómo ha ido la lectura? ¿Han llegado a leer todo, una parte? ¿Qué quieren comentar? Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo, Negrita? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ahora? No sé qué me apareció acá. No sé, yo recién capaz que volví a tener imagen. Ahora. Ahí, ahí. Me había aparecido algo que no sé de dónde salió. Ah, está bien, está bien. Bueno, Ay, Dios. sí, cosas que pasan. Bien, ¿cómo ha ido con la Increíble. lectura? ¿Qué pueden comentar? Me fue todo. A esto. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Se me escapa por ahí, se me escapa. Sí, sí. Se me escapa. Bueno, yo lo que puedo decir, que no Ujú, lo leí, leí una parte, está bien. cuando tuve tiempo, cuando tuve ganas, Ujú, sí, sí. que sé de qué se trata, por supuesto leí toda la introducción como para decir no, lo Mm, que pienso no estoy equivocada. sí. Bueno, y por supuesto que justamente esta semana las lecturas eran del Apocalipsis. Lástima que algunas eran las que ya había leído, pero bueno, eh, no llegué a leerlo todo. No, está bien. Supongo que, bueno, en algún momento lo leeremos, pero bueno, eh, me gustaría por ahí escuchar a los expertos que saben un poco más de esto que yo, como ustedes, pero yo lo que sí me queda claro que es un escrito que aunque no hay mucha seguridad de que si lo escribió Juan, Ujú. en el siglo I, un poco después del siglo I, y que a quien les escribió es un poco
un mensaje de esperanza, de decir esto no se termina acá, ni pienso en todas esas cosas que vos mostraste, pero bueno, eso como redondeando, diríamos. Pero luego, lógico, uno lo empieza a leer y dice, ¿qué quiere decir con esto? Que los 7 sellos, que las 7 iglesias, que las 7 espadas, que no sé qué. Bueno, pero bueno, que me gustaría escuchar a los que saben, a ver qué tenés para decirnos. ¿El resto? Yo recuerdo, Sí, perdón, sí, dale. ¿Aló? Sí. yo recuerdo cuando estudiaba que nosotros tenemos como libros de Apocalipsis en griego, pero en realidad Apocalipsis significa revelación. Y bueno, los ingleses tienen el libro de la Revelation, ¿no? Book of Revelation en English. Entonces ellos Que, tienen el nombre del libro como el libro de la revelación escrito, ¿no? Se tiene más original, digamos. y el profesor nos decía, ¿quién es la revelación de Dios? Es Cristo. Entonces, habla de toda la venida de Cristo, de la que ya vino, ¿sí? Y es un libro también de esperanza para su próxima venida. Y aparte, bueno, yo leí la introducción también y me encantó esa parte que habla de que hay que leerlo en el contexto de la comunidad eclesial, ¿no? Y que se enmarca en nuestra misa todo el Apocalipsis, ¿no? Cuando pedimos penitencia, cuando nos alimentamos y al final cuando el Padre nos dice vayan en paz, ¿no? Que tenemos que ir a cumplir nuestra misión a partir de la misa. Nuestra misión es después de habernos alimentado con la palabra y la Eucaristía. Y tener en cuenta también que, bueno, los números tienen la numerología, ¿no? Tienen gematría. Gematría, no numerología. Gematría. El significado de cada número en la Biblia. Por eso las 7 iglesias, los 7 demonios, el 7 es el número en perfección, ¿no? Que es Sí. la Trinidad más las 4, ¿cómo se llaman? De la naturaleza. Los 4 Las elementos. Los 4 elementos de la naturaleza. 4 elementos. ¿Sí? Entonces, habla de la iglesia en general, de todas las iglesias. Claro, ¿no? Y dejo a otro. Buenas tardes. Yo, Sí, Manu. buenas tardes. Y yo lo escuché enterito y me grabé, me bajé la Biblia, el Apocalipsis, y lo escuché en tres series. Los primeros capítulos del 1 al 10, del 10 al 15 y del 15 al 22, 3 series. Y las escuché como que no sabía nada, Y, que había unas partes muy bonitas, pero la parte del capítulo 15 o 16 está muy asustador, muy asustador. Y me dijo que, que tendrá que ver esto con la revelación de Jesús. ¿Qué revelación? Pero me causó como susto, pero lo leí como si no supiera nada y me asustó que sea un libro revelado como continuación del el Evangelio. Me quedo chocando. Bueno, respondiendo a los requerimientos del profesor que dicta esta
esta cátedra, bueno, me puse a leer, obviamente, la introducción de nuevo para recordar algunos detalles más. Me gustó mucho el ya, pero todavía no, que es permanentemente esto lo que va sucediendo. Me quedó muy marcado esto. Bueno, algunos otros detalles, pero sobre todo después salté a algo de lo que a veces los chicos me cuestionan y a veces salen en las clases de formación religiosa con los 144.000 que se van a salvar, ¿no? Y lo que decía Gabriela recién con el tema de la gematría, que nos enseña qué significado de esos números, e inclusive me fui al capítulo 13, versículo 18, donde dice, en esto consiste la sabiduría. Acuérdense que sabiduría, Sofía, ¿no? Dios es la sabiduría, etcétera. Bueno, en esto consiste la sabiduría. Quien tenga inteligencia, descifre el número de la bestia, que sabemos que es el 666 famoso de las películas y toda la mar en coche, pero dice después, pues se trata del número de un ser humano. Su número es el 666, de un ser humano. Y es ahí donde después la gematría nos devela, nos da a conocer quién es ese ser humano, de dónde sale, ¿no? Bueno, no sé si el profesor lo tiene pensado detallar hoy o no, no tengo idea. No entendí el signo, Juan. Siga, siga. Sí, ¿no? ¿Sigo? ¿No te spoileo No, siga, nada? no, siga, siga. Perfecto. Digo, la gematría, ustedes saben que los caracteres de los lenguajes antiguos, por ejemplo, el romano, cuando escribimos Pablo VI, por ejemplo, el Papa, escribimos Pablo V, ¿sí? Porque esos valores de esas letras tienen un número. Bueno, en hebreo también pasa. Y precisamente los caracteres de Nerón César, escrito en latín Nerón Quaesar, ¿sí? Como se escribía en latín el nombre de Nerón, es precisamente la suma de los caracteres consonánticos, porque los caracteres vocálicos en hebreo no existen, se suman las consonantes de Nerón César, o sea, N, R, N, Q, S, R, ¿sí? Eso da el número de 666. Era como un código secreto para develar a quienes sabían esas cuestiones, esa codificación de entonces, quién era la bestia que estaba persiguiendo y comiendo con fuego en la boca, ¿sí? En las 7 cabezas de la famosa, de las 7 colinas de Roma, etcétera, de ir comiendo a los cristianos, a estos 144.000. Y no sé si Juan José, ya que hablé de 144.000, lo tenías pensado desarrollar en algún momento. ¿No? O Bien, sea, sí, pero no por diapositiva y eso. pero no te Pero spoileo siga. nada. No, siga, siga, siga. Gracias. No, digo, el 144.000 es muy fácil comprenderlo desde este lugar. La mejor interpretación es 12 tribus de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel de la primera alianza. No estoy diciendo del Antiguo Testamento, estoy diciendo de la primera alianza con Dios, con su pueblo. 12 por 12 apóstoles, o sea, toda la iglesia de la segunda alianza, obviamente a través del Cordero definitivo que es Jesucristo, 12 por 12, 144 por 1000. 1000 era el número perfecto también que se representaba a Dios, o sea, todos los creyentes de Dios. Porque alguna vez he tenido la visita de algún hermano de los testigos de Jehová que me dijeron que se van a salvar solo 144.000. Y yo le pregunté, entonces yo ya con mis pecados fui afuera, ya no tengo cabida, ¿para qué me voy a estar queriendo comportar bien? No, porque 144.000 son los que van a ayudar a Dios a reinar. Y yo digo, miércoles, si Dios necesita ayuda para reinar, no es Dios. Y pobre testigo de Jehová, creo que le moví la estantería, porque no hizo silencio, mutis por el foro y no me supo más para dónde rajar. Pero bueno, por eso es necesario, queridos amigos, queridos hermanos, seguir insistiendo la necesidad de que el cristiano católico se forme en Biblia. Como decía San Jerónimo, quien desconoce las Sagradas Escrituras
desconoce a Cristo. Entonces no tenemos argumentos para poder defender y discutimos a veces por una literalidad de un texto caprichoso que tratamos de entender como podemos o porque nos dijeron que decía y no tenemos esto de rumiar la palabra con el Espíritu. Gracias, no quiero interrumpir más. ¿Cuánto te irá a durar? No te escuché, no te escuché. ¿Cuánto te irá a durar esto de no querer interrumpir más? De agregar más. El que sabe, sabe. Sí, a veces no, pasa. Que tenés ganas de agregar el bocadito. Claro. Lili, ¿querés comentar algo? ¿Compartir algo? No estás Me parece que obligada. está todo incluido en lo que ya Mm. se habló. Sí, por supuesto que si uno recorre la historia de fe, ha sido un libro inentendible eh, y no, como que no encajaba en todo lo que es la misericordia, muy enredado, en medio de lo que dijo Manuel, ¿no? Muy enredado, había que realmente meterse por los túneles de interpretación cuyos elementos uno no tenía a la mano como para que se nos pasaran los sustos que decía Manuel, ¿no? Porque si no, te quedabas medio asustado, sí. Decir, bueno, lo descarto, directamente lo descarto. Este Dios no me gusta, no lo leo, basta. Listo, el apocalipsis que venga cuando venga y como sea. Y los anunciadores de catástrofes, que no me vengan con historias porque catástrofes hay desde que la humanidad es humanidad. Y el mundo no se acabó después del Holocausto y después de esto es reforzar una y otra vez la confianza en que en Dios está eh, en Dios están los destinos de la humanidad. Él nos creó, nos da la vida y Él sabe el momento oportuno y las formas oportunas. Así que ¿para qué nos vamos a gastar en energías de predicar en esta clave? No, no es esta la clave. Entonces, sí, yo también he leído la introducción, no lo leí completo. En estos momentos se está leyendo en las lecturas cotidianas también fragmentos del Apocalipsis. Si bien lo que se estila es los comentarios sobre el Evangelio, no sobre las primeras lecturas en general, pero me tomé el trabajito también de medio a las apuradas, porque estoy bastante complicada, mm, de leer a Xavier Picasa, un poquito en el comentario que hace antes de adentrarse, ¿no es cierto? Pero como para ubicarme yo en la totalidad de la obra, ¿no? Y, y aceptar que nuestra mentalidad occidental tiene que aprender el estilo, los códigos, la modalidad de la concepción semítica, ¿no? De la concepción oriental para expresar y nuestras realidades en este momento no son exactas, no tenemos un Nerón, tenemos otras cosas, que son dioses falsos, que son dictaduras que aceptamos, que se nos imponen o aceptamos, digamos, ¿no? A veces es tal la seducción del monstruo, no es cierto que no es Nerón en este caso, que perdemos de vista montones de llamados del Dios verdadero, del Dios de Jesús, ¿no? La revelación es Jesús. Gracias. Bien, sí, justamente en eso va esto que decías, ¿no? Del Apocalipsis, sí, es un género literario encima justamente cargado de simbolismo, como han podido leer en las introducciones.
que incluso si vos tratás de ubicarlo en una categoría, te va a aparecer como libro profético también. Claro, Libro claro. profético porque además de la sobrecarga de simbolismos, que el judío lo leía de una y lo entendía de aquella época, o el cristiano de aquella época, pero bueno, nosotros no nos alcanza ni 3 veces. O tenemos que tener otro librito al lado para que nos explique, ¿no? Y el librito de uno y Sí, de otro y de otro y de otro que explica por ahí diferentes cosas. Obviamente que hay simbolismos que se unen, que tienen una unidad. Pero justamente es eso, ¿no? Un libro profético que además de denunciar una realidad en especie de código, manifiesta una esperanza, ¿no? Que bueno, mm, justamente esto se da en un contexto litúrgico, dice, incluso está explícito, y por ejemplo, por lo menos en mi Biblia es verdad esto de, es costumbre en muchos libros de la Biblia recibir el nombre de la primera palabra que tienen, ¿no? Era una tradición en el Antiguo Testamento o en la Primera Alianza, y algunos textos de la Segunda Alianza lo vuelven a tomar, como el caso de el Apocalipsis. Y justamente el mío en español comienza, revelación que Dios confió a Jesucristo, o sea, ya directamente comienza con revelación. Después, sí, algunos interpretarán el fin del mundo, pero eso ya es muy literal, ¿no? Bueno, los números, todos o casi la gran mayoría son simbólicos. 7, justamente esto de la perfección, la plenitud, porque ojo, también hay monstruos o cosas con 7 cabezas, ¿no? Las 7 diademas. A veces los números son por cantidad, pero por lo general son simbólicos. Y bueno, el Apocalipsis el 7 lo utiliza sobremanera. Perdón, Sí, me voy a retirar, me voy a retirar. Un nos vemos, gusto Manuel. y feliz noche. Muchas gracias. Gracias Hasta luego. igualmente. Hasta luego. Gracias. Ahí lo voy a ayudar. Ahí, ahí lo sé. Bien, seguimos nosotros. Pero bien, justamente esto, yo y lo que no sabía hasta que leí la introducción de la Biblia latinoamericana, la versión, esperen que tengo una carcasa, esta, la Biblia de la Iglesia de América, hasta que no leí eso tampoco me acordaba o no sabía que se daba justamente en un contexto litúrgico, ¿no? De celebración litúrgica. Y sí, precisamente nuestra celebración eucarística, la que vivimos cada Apocalipsis, ¿no? Cada revelación, justamente, eh, donde hay una limpieza, una purificación de la comunidad cristiana, donde se convive, ¿no? En cierto momento de la iglesia, hasta de la liturgia, hasta se celebra con los cristianos que ya no están, con ¿no? Los muertos resucitados, donde se los invoca. Y llegamos a esto, a la revelación, a la entrega del Cordero, la revelación plena y bueno, y el ánimo de salir a transformar esta realidad en la que vivimos, que sí, nunca va a ser perfecta, nunca va a ser la ideal, pero bueno, como cristianos estamos más comprometidos
con eso, ¿no? A poder transformarla, a mejorarla para todos, ¿no? Lo que sí esto, ¿no? La habrán visto en las introducciones que se ambienta en este contexto ya de persecuciones. Con Nerón, más o menos ya había comenzado la persecución sanguinaria. Nerón, recordemos que en un momento se le cruzan los cables y manda a incendiar Roma con tal de acusar a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Y bueno, ahí ya como que comienza esta persecución sistemática. Que eso nos ayuda a llevarlo a esto de la bestia, ¿no? La bestia que viene del mar, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y las 7 diademas y los nombres blasfemos, justamente está hablando de Roma, la que viene del mar. Si nosotros nos posicionamos desde Asia Menor, que es donde está escribiendo el autor llamado Juan, que sabemos, porque por lo menos no es Juan el apóstol, con certeza, pero podemos saber o interpretar en este lenguaje simbólico que sea de la escuela juánica, ¿no? Que sea un discípulo y obviamente clásico de la literatura apocalíptica, auto imponerse el nombre de un referente. Apocalipsis también los tenemos en Daniel, en Ezequiel, en algunos libros en algunos capítulos de Esdras, en Sí. Habacuc creo que era, bueno, pero que justamente son tomados por este Juan, ¿no? Y que los trae y obviamente hace la traducción de la primera alianza a la nueva alianza, ¿no? Con esto de tanto las 12 tribus de Israel, con las 12, con los 12 apóstoles, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, y bueno, y esa multitud que se multiplica por 1000, ¿no? Como decía bien mi viejo, el 1000 representa eso, es la multitud, y también es un número muy relacionado con Dios. Esto del 7, ¿no? El 7 es la Trinidad, 3 y 4, que también se usa el 5 y el 2, ¿no? La composición del 5 y el 2, pero el 7 del 3 y el 4 de la divinidad y lo terreno, porque 4 tenemos todo. O sea, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales. Hay muchas cosas que se caracterizan y que seguimos como humanidad hoy en día caracterizando por 4. Y bien, y todo esto se traspola, se trae acá al Apocalipsis de manera muy simbólica. Bueno, volviendo a esto de la bestia que viene del mar, hablando de Roma, ¿no? Que Roma, con ese imperialismo feroz que tenía en su momento, con eso de llevar el imperio y hasta con cierta violencia, justamente son las 7 colinas en donde se posiciona Roma y 10 emperadores, que bueno, es como incoherente o es raro pensar un dragón con 10 cabezas, perdón, con 7 cabezas, pero 10 cuernos, pero 7 diademas, justamente porque en una época se sucedieron 3 o 4 emperadores en el mismo año, pero bueno, trata de simbolizar todo eso y encima nombra de una que está malherida y que otra que todavía no apareció, pero va a aparecer, una octava, que bueno, justamente después nombra, eh, o sea, es para nombrar a Diocleciano, por ejemplo. Si yo les doy una lista de los emperadores, bueno, Calígula sí, tuvo cierto nivel de persecución de los cristianos, ¿no? Claudio también, no tanto, pero ya empezó más movida la situación con Nerón, Galba, Otón, Vitelo,
Vespasiano, Tito, y bueno, y Diocleciano ya fue el más cruento, ya fue el más duro. Entonces, entre esos, bueno, después ahí están también estos 3 emperadores que se sucedieron enseguida, pero bueno, también que representan a Roma o Babilonia será para los judíos, ¿no? De esa época, que también Babilonia era la enemiga por excelencia, Siria. O sea, esto es simbólico, ¿no? Tanto para los cristianos del paganismo como para los cristianos venidos del judaísmo. Y yo traje algunas cositas como para explicar, más que nada de los 4 jinetes, ¿no? Porque también he visto que muchas veces se confunden y es como que los 4 son las catástrofes. Pero si leemos bien, vamos a darnos cuenta que prestando atención, obviamente no es todo monstruosidad acá. Sí, las hay, pero más que nada con esto de los 4 jinetes del Apocalipsis, que hasta a veces los representan los 4 esqueletos, ¿no? Por ejemplo, lo he visto en Los Simpsons, que lo suelen usar. Son malinterpretaciones. Sí, vamos a esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 8, y necesito que alguien lea. Bueno, si querés leo. Dale, negrita. Del 1, versículo 1 al versículo 8. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos y oí al primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí el segundo de los seres vivientes que decía: ven. Y vi aparecer otro caballo rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran entre sí, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía: ven. Y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: se vende una ración de trigo por 1 denario y 3 raciones de cebada por 1 denario. Y no eches a perder el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí al cuarto de los seres vivientes que decía: ven. Y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía, y recibió poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Bien. Acá hay también mucha simbología en colores. El color se suele usar mucho en el Apocalipsis, en los Apocalipsis. Voy a nombrar así porque esto va a incluir también a los de Daniel y Esdras y este otro, y Ezequiel, ¿no? Que precisamente lo de los 4 jinetes lo saca Juan de Ezequiel. Después vamos a ir a ese texto. Bien.
Obviamente los colores se pueden interpretar, se pueden ver, por ahí son más fáciles, pero hay elementos que sí también, y hay otros elementos que por ahí que nosotros no somos muy, como católico lo digo, católicos, no somos muy de ver y estudiar y leer la Biblia en profundidad, se nos escapa. Perdón, un paréntesis. Esto que decías vos, Lili, del tema de que se lee el Apocalipsis en estos, Negrita también lo decía, en estos días se ha leído junto con el Evangelio, pero que por ahí se suele hacer interpretación del Evangelio. Estaría bueno que los sacerdotes hagan interpretación de todo. Tener en cuenta que la primera lectura siempre tiene relación con el Con el Evangelio. Evangelio. O sea, se interpretan en comunidad, en conjunto. El hilo conductor, sí. Claro. A veces el Salmo también se puede interpretar. La segunda suele pasar que como que parece desfasada. A veces se puede, agrega como un bocadito más, pero por lo general la primera lectura y el Salmo. Y el Evangelio tienen una concordancia. Eso se Sí, puede sí. buscar, ¿no? Es hasta como que se responden el uno al otro. Pero bien, eso es por ahí. No sé las lecturas, no soy de leer del Evangelio cotidiano, pero ya que dijeron, me voy a poner a leer estos días para ver también si el Evangelio está respondiendo o está ampliando lo que se lee en el Apocalipsis, ¿no? Pero seguramente que sí. Más que nada, cómo le está haciendo. Bien, ahora sí, cierro paréntesis y volvemos con los caballitos. Y traje muchas citas bíblicas, no vamos a estar buscando todas porque nos va a llevar toda la noche, pero están para que después ustedes la puedan buscar. Bien, el primer jinete es el que sale primero, obviamente el cordero es Jesús, el simbolismo de los 7 sellos, ¿no? Que él va abriendo y que obviamente la revelación la vamos entendiendo por él. Él es el que nos deja ver la realidad, ¿no? Entonces, el primer jinete es por excelencia Jesús. Primero que sale primero. Hay gente que se asusta y va a decir son 4 y los 4 son males. No, el primero es Jesús, por excelencia. Salen con el nombre, con el verbo venir, ven, ¿no? Y es muy habitual esto de del verbo que se usa para eso, ¿no? Y justamente ese verbo ven, cuando se usa está hablando de Jesús. Incluso se termina el Apocalipsis con ven Señor Jesús, ¿no? Ven, Señor. Siempre es una invocación a Él para que se haga presente una realidad en esta realidad terrena, ¿no? Pero ese ven siempre representa a Jesús en su divinidad, ¿no? Y que como Dios solamente se da a Él. El blanco lo caracteriza. Ahí están todas las lecturas, todas las citas, perdón, en donde en el Apocalipsis se utiliza el blanco que siempre simboliza la gente de Dios. Los resucitados, los ancianos, los ángeles, todo lo que aparece blanco es referido a el equipo de Dios, por así decirlo, a los colores representativos de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Y de ahí no podemos salir. Y acá es algo que se utiliza mucho también en la primera alianza, el arco y la flecha. Y ahí vemos en Lamentos, en una lectura en un salmo, en varias partes de Job,
en Ezequiel y en Habacuc, suele esto, ¿no? De que siempre cuando se habla de arco y flecha, es el símbolo del juicio de Dios, ¿no? Del juicio y las decisiones de Dios. Vamos a alguno de ellos. Negrita, buscame el de Lamentaciones. Lili, si querés buscarme el Salmo. Sí. Paima, búsquenme el de Ezequiel, yo me voy a los de Job. 18. Bien. Ya lo encontré. Bueno. Ahí vamos. Bien, Negrita, lee el tuyo, el de Lamentaciones. Es el que dice la indignación del Señor contra Israel, el título, de 2 al 4. ¿Cómo cubrió de nubes el Señor en su enojo a la hija de Sión? Precipitó del cielo a la tierra la gloria de Israel. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. El Señor devoró sin piedad toda la morada de Jacob, derribó en su indignación la fortaleza de la hija de Judá, echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Abatió en el ardor de su ira toda la fuerza de Israel, retiró su mano derecha frente al enemigo, encendió en Jacob una llama como de fuego que devora a su alrededor. Y va diciendo algunos nombres arriba, que dice, por ejemplo, en uno dice Ber, en el otro dice Jumel, y en el otro dice el último versículo 4, Dalet, tendió su arco como un enemigo, afirmó su mano derecha como un adversario y dio muerte a la más apuesto de la juventud en el campamento de la hija de Sión, derramó como un fuego su furor. Hasta ahí sería. Bien. Hasta el 4. Bien, justamente, ¿no? Esto del juicio y las decisiones. Juicio justamente en este caso sobre Israel. Recordemos que Lamentaciones es un libro que se le atribuye a Jeremías. No, mejor dicho, es escrito por Jeremías en el trayecto cuando lo llevan al exilio, después de la destrucción de cosas. Bien, Salmos 18, versículo 14. Si querés eso, los que tengan, si quieren leer el título, que por ahí nos va a ayudar a contextualizar el momento. Sí. Acá en esta traducción de la Biblia, que es la de estudio, el título es Un canto de victoria. Y el versículo, ¿se escucha bien? Sí, excelente. El versículo 14
Dice, lanzó sus rayos como flechas y a mis enemigos hizo huir en desorden. Bien, excelente. Ahora voy a leer los de Job. En Job 16, 12 a 13, bueno, acá como título me figura Consoladores Miserables, perdón, no. Dios me entregó al impío, se llama, y dice, Dios me entregó al impío y me arrojó en manos de los malvados. Tranquilo estaba y me sacudió, me arrojó por la nuca y me despedazó, me puso en lo alto haciéndome su blanco. Sus arqueros me rodearon, traspasó mis riñones sin compasión, derramó mi hiel por tierra. Y en el otro, en el capítulo 20, versículo 34, dice, esta es la suerte del impío, es el título. O capaz que me haya confundido yo, no sé si es 34 o 34. No, capaz que me haya confundido yo, porque no llega al 34. Acá, sí, es 24. Dice, huye del arma de hierro, mas el arco de bronce lo atraviesa. La flecha le sale por la espalda, despunta brillante de su hígado. Terrores lo invaden. Siempre hablando de esto, del arco, ¿no? De los juicios, las decisiones. Ezequiel. El título del capítulo 5 es Te arrasaré sin tener piedad. Y en el versículo 14 dice, Jerusalén, te convertiré en un montón de ruinas y en objeto de burla de las naciones que te rodean, ante los ojos de todos los que pasen. Bien. Y queda el de Habacuc, que lo busqué yo también, acá lo tengo, y dice, bueno, es el cántico de Habacuc, el título, y dice, desenfundas tu arco y alistas tus flechas, tú divides la tierra con torrentes de agua. Bien, fíjense entonces, siempre que en la Biblia, salvo que en algún caso se lo den a un personaje, ¿no? Que un personaje dispare flecha y arco, pero siempre arco y flecha es un atributo de Dios. Y es como el arma de Dios, por así decirlo, y justamente es un símbolo de su juicio y decisiones, ¿no? Bien, volviendo al Apocalipsis, a los 4 jinetes, sigue diciendo también otras características, que tiene una corona, también atribuida a Jesús, a la divinidad, al pueblo de Dios, y fíjense que hay varios, incluso haciendo referencia a las coronas que tienen ciertos personajes. Obviamente no el de la diadema, ¿no? De los emperadores, o del de la bestia. Obviamente, bueno, corona es el atributo de los reyes, y se habla del vencedor, ¿no? Esto de que su jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Sabemos que el que vence, según nuestra fe, es Jesús el que triunfa siempre en esto del bien sobre el mal. Bien. Y tiene su segunda aparición este personaje raro, de blanco con corona y arco y flecha y que vence y salió vencedor y sigue venciendo, vuelve a aparecer en el capítulo 19, versículos del 11 al 13 del Apocalipsis, y dice lo siguiente. 11 al 13. Vi luego del cielo abierto
Vi luego el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete, que se llama Fiel y Veraz, juzga y combate con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego y muchas diademas adornan su cabeza. Lleva escrito un nombre que solo él conoce y va envuelto por un manto empapado en sangre. Su nombre es la palabra de Dios. Listo. Ya sabemos de quién habla y ya sabemos que ese jinete es el mismo que apareció antes. Lo mismo, el ejército con vestidos de lino de blancura inmaculada, lo mismo, esto del blanco, ¿no? La simbología del blanco. Ahora sí, pasamos al segundo jinete que dice, el cordero rompe ese sello, ven, y sale un jinete de color rojo, llamado Guerra. Representa la guerra, este rojo. El rojo por la emanación de sangre justamente es al que se le da una espada para que quite la paz y para que se degollen unos a otros. Justamente estos tres jinetes que quedan son los que acompañan a este jinete, a este primer jinete blanco, ¿no? A que acompañan a Jesús. Bien. Obviamente la espada es la simbología de la violencia, el rojo de la sangre vertida. Y este segundo jinete es la guerra. El tercer jinete, que obviamente, volviendo a esto del cordero, rompe el tercer sello y sale un ser viviente que gritaba, ven, y vi aparecer un caballo negro. Esto es raro porque tenía una balanza en su mano y la voz de este jinete decía una ración de trigo por un denario y 3 raciones de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino, según la traducción de mi Biblia, ¿no? Este representa el hambre, el negro podemos pensarlo por ahí por la muerte. No, más que nada es el hambre, la carestía, el racionamiento de comida, que el hambre obviamente representa lo fúnebre, pero justamente nos da la idea con lo que sale, ¿no? Con la balanza y esto que dice. Nosotros tendríamos que saber de economía de la época para entender un poquito, pero los precios son exorbitantes para lo que dice, ¿no? Las raciones que dice y ese precio es exagerado. Entonces, justamente esto es lo que representa el tercer jinete, ¿no? El hambre, la carencia, el abuso en esto de la comida y bueno, que eso lleva al hambre. La injusticia La de eso. injusticia, exactamente. Y el cuarto jinete dice, bueno, el cordero rompe el cuarto sello y ahí salen, y que dice, ven, y ve aparecer un caballo amarillento. Su jinete llamaba muerte. Bueno, ya está. Si el negro no es la muerte, es la muerte. Y lo seguía el abismo. Perdón, ahí puse verde, era amarillo. Que a veces también en algunos lugares no sé por qué lo ponen verde. No sé, ¿en alguno le aparece verde? No, No, a todo mí no. amarillo. Ah, entonces A me nosotros nos confundí. aparece amarillento. A lo Amarillento. mejor Amarillento. alguno miró el limón y vio que a veces Sí. está verde y a veces está amarillo, no sabes. Bueno, es un verde limón que tira amarillo. No, es amarillo. Acá me pegó el daltonismo y bueno, le mandé verde. Pero bueno,
No, y ahí no cambie solamente a Jesús. No, el verde justamente va a esto, ¿no? De la muerte. O sea, lo putrefacto. Y lo acompaña el Hades, dicen algunas Biblias, en este caso el abismo, o el infierno, ¿no? Es ese más allá. Entonces, fíjense en esto. Bueno, después dice, para matar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras salvajes. Sí. Esta simbología es la que viene de Zacarías. Vámonos al libro de Zacarías, capítulo 1, versículos del 8 al 15. Mientras se busca la cita, Sí, como bien dijo Lía hoy, Liliana, no puedo mantenerme mucho callado, pero Hades, precisamente, ¿no? Desde el griego, pasa al ínferos del latín del infierno, ¿no? O sea que el ínferos es allí donde es toda oscuridad y está lejos de Dios, ¿no? Ese es el infierno, ¿no? El que hace el Dante en la Divina Comedia, ¿no? Sí, sí. yo creo que le puso Divina Comedia porque se está matando de risa cómo nos comimos ese libro. Tal cual, que hay muchos cristianos que creen más el infierno del Dante que lo que dice la Oh, palabra de sí, Dios, ¿no? Pero tal bueno. cual. No estaría encontrando Zacarías. Me está costando Sí, sí. un poquito. A mí también. Ya llegamos. Ya Busquen el llegamos. Ya llegamos. índice. Si Ya no. ya lo encontré. Muy bien, Ya lo busqué. ganó Negrita. Sí, yo tengo. Ahora te toca leerlo. Segunda, Bueno, 8:15. uno del 8 al 15. Hay un título que dice Primera visión, los jinetes, Ujú. Mm, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, sí, sí. sí. bueno. Y el versículo 8 dice, yo tuve una visión durante la noche. Había un hombre montado en un caballo rojo. Estaba parado entre los mirtos, dice. Los En un valle, mirtos. Entre los mirtos. No sé si arrayán. quiso que se encuentran en la hondonada. Acá dice los mirtos, no sé si yo veo mal, Ahora me No, fijo. no sé si es mirtos o mirnos, que se no, encuentran, mirtos. los Mirtos. mirtos Sí, sí. se encuentran en la hondonada y detrás de él había caballos rojos, alazanes negros y blancos. Yo pregunté, ¿quiénes son estos, mi señor? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, yo te indicaré quiénes son estos. El hombre que estaba entre los mirtos dijo, estos son los que el Señor envió a recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y le dijeron, venimos de recorrer la tierra y hemos visto que toda la tierra está en calma y tranquila. Entonces el ángel del Señor dijo, Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo esperarás para compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales estás irritado desde hace 70 años? El Señor dirigió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Entonces el ángel me dijo, proclama esto, así habla el Señor de los ejércitos. Yo siento un gran celo por Jerusalén y por Sión, y estoy violentamente irritado contra las naciones seguras de sí mismas
porque yo estaba un poco irritado, pero ellas agravaron la desgracia. La desgracia. Bien. De ahí es donde donde Juan saca esta imagen de los jinetes, ¿no? Creo que nombra 6, ¿no? A ver. Porque yo recién, casi cuando estaba terminando Negrita, lo encontré. 11. No, Bueno, no hay drama, no hay drama. vi un jinete montado en un caballo rojo. Estaba Claro, parado, bueno, todo lo que leyó en negrita, solo que cambia Mirtos por Arrayanes y Hondonada por Valle. Y no sé si dice no, cuántos, porque No habla dice directamente. cuántos. Los jinetes le dijeron entonces al ángel tal cosa y tal cosa. claro. No, está bien. No está diciendo cantidad acá en esta traducción. Bueno, En no esta hay drama, tampoco. no hay ningún problema. Pero bueno, Juan saca esta idea, esta imagen de los jinetes de este apocalipsis, ¿no? Del apocalipsis perdón, de esta imagen de Zacarías, de esta exhortación. Y fíjense, justamente la muerte, el hambre, la guerra es lo que acompaña a Jesús. Y justamente hay una parte del Evangelio en donde Jesús nombra las tribulaciones, ¿no? Que van a venir cuando venga ese, no me acuerdo ahora si no le dice fin del mundo, el fin de los tiempos. Entonces, fin de los tiempos, que también es otra imagen que se usa. Pero fíjense que Juan ya nos está diciendo en este Apocalipsis que el fin de los tiempos ya vino. Porque está Jesús, se hizo presente, murió y resucitó, el Jesús de hace unas décadas atrás de su tiempo, y también, o sea, ¿cuándo no hay guerras? ¿Cuándo no hay muertes? ¿Cuándo no hay hambres? ¿Y en dónde no las hay? A gran escala, a menor escala, es algo con lo que convivimos, ¿no? Pero tenemos ese caballo, ese primer jinete que sale venciendo y para vencer. Ahí está nuestra esperanza, ¿no? Y es justamente siendo de su equipo, del blanco en este caso, nos da esa esperanza de que, bueno, esos males son parte de ese fin de los tiempos, de que ya está, pero todavía no, pero que, bueno, para el que deje de ser todavía no, tenemos que poner lo nuestro. Y obviamente esto es también una cuestión de fe y esperanza en el cristiano, ¿no? Que vive en esa persecución, que vive corriendo peligro de muerte, de hambre, de guerras, de destrucción, que vive con bestias que se nos vienen encima. A veces algunos se van del lado de la bestia, pero bueno, es parte de toda la historia humana, ¿no? Y esto también es lo que por ahí habrán leído en la introducción. Cómo interpretar e ir interpretando es lo que nos enseña este libro. Cómo interpretar en la historia humana, en la historia terrena, este misterio de Dios trinitario, porque están ahí las tres manifestaciones de Dios: Hijo, Padre y Espíritu Santo, ¿no? Y son lo que animan y dan vida y llevan hacia adelante a esa comunidad cristiana en esta celebración litúrgica en la que se da el Apocalipsis, en donde se está dando esta revelación. Bueno, también habla de esto de los 1000 años, de ahí salieron también los milenaristas. Imagínense cuando se habrá cumplido en la historia humana los 1000 años, el susto que habrán tenido y no pasó nada. Y ahora en el 2000 la gente también
el julepe que tuvieron algunos y personas que se suicidaban, hasta llegaron a suicidarse por creyendo que listo, se acabaron los 1000 años de gracia, los 1000 años en la que estaba atado el Satanás, el diablito, y ahora empieza esa guerra que menciona el Apocalipsis de vuelta. ¿Y qué te puedo decir? La pifiaste, o sea, la estamos leyendo muy mal y no estamos también transformando ese mensaje, porque hay gente que lo sigue creyendo, obviamente que hay gente que lo sigue repitiendo, pero nosotros que lo estamos reinterpretando mejor, lo estamos enseñando. Y hay gente que, los chicos por ahí a nosotros nos pasa en la escuela, que bueno, le llama la atención, pero por las películas o por la filmografía, ¿no? Por la cultura que tenemos hoy en día sobre esto, ¿no? En la Divina Comedia, bueno, no sé si algún chico la lee ahora, pero las películas, las series, los dibujitos, y esto está en la cultura occidental, pero está mal interpretada y sigue repitiéndose esta mala interpretación, como pasa también con muchas cosas del Evangelio. Pero bueno, como cristianos nos toca también cambiar hasta esa realidad, esa interpretación. Algún día llegará en el que ya no se haga una película de apocalipsis y trate del fin del mundo, ¿no? Fin climático, nuclear, meteórico, espacial, o revienta la Tierra, o hay una enfermedad que castiga a todo el mundo. Bueno, pero justamente es eso, ¿no? La importancia de este libro hoy en estos días también, ¿no? La esperanza. Dentro de todo esto catastrófico que vivimos hoy, las catástrofes de siempre, características de la sociedad humana, de la historia humana, que acompañan a la humanidad. Y bueno, hay que seguir cambiando y tirando para adelante. Y sí, como dijeron ahí en el chat, nos seguiremos equivocando, pero bueno, gracias a Él que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y nos enseña a hacer nuevas todas las cosas. Justamente de este libro es donde se saca esa frase. Bueno, esperanza, tirar para adelante, que en esto se sigue, y bueno, y justamente como en las celebraciones litúrgicas, ¿no? A alimentarnos de esta palabra, de este jinete que es la palabra, que se llama palabra de Dios, y se hizo carne y sangre, se hizo pan y vino en nuestra mesa, y a salir de cada celebración fortalecido de que, bueno, hay que ir cambiando el mal por el bien. Que no todo está perdido y que se hacen nuevas todas las cosas. Perdón, voy a sacar esto. Así que bueno, eso es el Apocalipsis. Hemos sido poquitos. Igual tengo algo pensado ya para el año que viene. Después se los diré el próximo encuentro, que va a ser el último. Por ahí les puede parecer la idea, por ahí, bueno, lo vamos a ir manejando. Pero tengo una idea que por ahí les puede gustar y bueno, va a ser un trayecto que vamos a ir recorriendo juntos el año que viene. ¿Alguien quiere comentar, agregar algo? Capaz que el matrimonio comenta algo en aportes de conocimientos. Yo me preguntaba cómo están viviendo los cristianos de Ucrania, por ejemplo, este apocalipsis, cómo están viviéndolo en Gaza, en África, cómo lo están viviendo las víctimas de trata, ese apocalipsis. ¿Cómo lo está viviendo esta señora que pasó? Yo interrumpí un momentito, que pasó a pedir porque se quedaron sin trabajo y bueno, pidió comida. Entonces,
pero especialmente en las guerras donde estás sin saber, ¿no? Si tu casa sigue en pie o no, las catástrofes mismas. Entonces, esta situación de combate continuo que plantea el libro, porque es un combate, al fin de cuentas, dentro de nuestro corazón. Vos preguntabas, Juanjo, cómo lo estamos enseñando, ¿no? Y ver la esperanza o vivir la esperanza o escarbar dentro de toda esta situación que nos tira el ánimo para abajo, esa presencia del Señor que puede que nos deje vivir en zozobra unos poquitos días, a nosotros que no tenemos una cuestión externa, importante y catastrófica, pero que nos habla, nos dice, nos sostiene, nos alimenta, nos propone, nos exhorta, nos interpela continuamente. Así que eh, interesantísimo esto de seguir con la mente y el corazón, ahora que estamos terminando el año litúrgico también, ¿no? Con la mente y el corazón en clave de esperanza, de espera. Y la iglesia está viviendo una esperanza importante, toda la iglesia, toda esta iglesia en salida, toda esta iglesia en sinodalidad, eh, eh, a la que hay que estar muy atenta y adherir fuerzas, adherir criterios, adherir voluntades, porque está siendo muy hostigada también, muy hostigada. Nada, no son comentarios de erudición respecto al libro en sí, sino que eran preguntas que se me iban cruzando, ¿no? Mirando a otros que seguro que les llegó el fin del mundo, porque les llegó incluso la partida de este mundo. Así que esas cosas. Y aceptar que estos son los tiempos del Señor, estos y todos los tiempos. Cada minuto terrenal es tiempo del Señor. El Señor de la historia. Sí, Aceptarlo con confianza, aceptarlo con amor, aceptarlo con la seguridad de su ternura, de su misericordia, de su perfecta sabiduría. Él lo sabe todo y que Él nos conduzca. Y adelante, como dice Manuel, que dice, pa'lante. sí, Lili, incluso no tanto desde la erudición, porque el tema nuestro de este año era la fe, ¿no? Rever cosas desde la fe. Es lo que estamos haciendo y estas expresiones de fe que hacemos siempre, ¿no? Por ahí desde la erudición o de lo que sentimos, es fe, es parte de tu fe, lo que acabas de decir. Claro, Y para darle luz. entonces, no es por erudición, creo yo, es por esa fe y ese espíritu que trabaja desde ahí y te lleva a manifestarte, a expresarte de esa manera, tu expresión de fe. Gracias por compartirlo. Yo me voy a Gracias, poner a ser un poquito erudito, si me permiten, poquito nomás, porque realmente lo que Elía acaba de hacer, lo que acaba de reafirmar Juan, que es la vivencia de la fe, es la parte técnica de la hermenéutica. O sea, cuando uno interpreta los textos sagrados, tenemos dos herramientas fundamentales que son la exégesis y la hermenéutica. La exégesis es el texto en el contexto, nos enseñan los biblistas, ¿no es cierto?, los que estudian en torno a la Biblia. Entonces, saber o tratar de saber qué quería decir el autor en aquel momento. Un poco nos devanamos la cabeza recién con el análisis que hizo Juan José, que el fuego, que la flecha, que el arco, que esto, que la corona, que la diadema, que, bueno. Eso sería un poco la exégesis, o sea, qué quiso decir el autor secretamente en aquel códice, en aquel código del Apocalipsis. Pero el traerlo al hoy día, esas preguntas que vos te hacías, Liliana,
yo la entiendo absolutamente como la hermenéutica, ¿no? Por ejemplo, vos cuando preguntaste cómo vivirá el apocalipsis Ucrania, y yo pensaba en el contexto cristiano ucraniano, que son ortodoxos, ¿no? Y esa ortodoxia, cómo pesa, porque también hay una cierta ortodoxia en la lectura y en la interpretación, ¿no? Entonces digo, ¿cómo estarán viviendo realmente? ¿Cuán catastrófico será su apocalipsis? ¿Será lleno de esperanza al final? Bueno, yo hace unos días atrás en la otra escuela, precisamente el lunes, que fue feriado, recibí una noticia de dos chicos de Rojas, uno de ellos alumno de nuestro colegio, que se accidentaron en una moto. Uno de ellos es el que falleció, el que iba adelante manejando, de 15 años los dos. Uno de ellos es nieto e hijo de dos profesoras nuestras, de nuestra escuela, pero iba a otra escuela. Y el otro, el segundo, el compañero que iba atrás, que también salió muy lastimado, pero está luchando por su vida en la clínica Pequeña Familia. Este chico es alumno directamente nuestro. Y te puedo asegurar que en la escuela, esta semana, hubo un matiz de oscuridad, de dolor, de tristeza el primer día, incertidumbre. El segundo día algunos chicos se animaron a ir, compañeros de él, porque él incluso había repetido de curso, entonces tenían los compañeros de cuarto más los de tercero, que los que cursaban en este momento, y algunos amigos que son de otros lugares, etcétera, del club o del fútbol, y tratar de sembrar esperanza, como vos decías, ¿no? La esperanza de la victoria de Jesucristo sobre todas las amarguras. Y como obviamente tenemos una escuela que viene con formato medio antiguo de su teología, eh, respeto mucho obviamente, pero es como todo el mundo, hasta nosotros en nuestra escuela acá en Junín también, venimos mucho con que Dios castiga, que Dios está, todavía seguimos con esa perorata, ¿no? Que está muy insertado en la sociedad, porque no es que a lo mejor lo enseñan en la escuela, pero en la sociedad hay mucho de ese miedo, ¿no? Y, y tratar de hablar del Dios del amor, el Dios que no te va a salvar de la lluvia, le decía a los chicos, pero te va a dar un paraguas para que te moje lo menos posible. Te va a dar la fortaleza para resistir la tormenta. Y bueno, y a esa fortaleza es la que tenemos que asistir. Te digo que realmente esos apocalipsis, ¿no? Esos fines del mundo que estaban tan próximos en estos días, en uno de ellos ya, como decís vos, llegó el momento de cara a cara con Dios, para la fe cristiana al menos, y el otro que está luchando por su vida y el sostén de la familia con esperanza. Entonces digo, qué bueno es poder tener esta lectura cercana a la esperanza. Estamos llamados nosotros a ser sal y luz del mundo, ¿no? Ser faros de esperanza. Y precisamente porque Dios termina venciendo, Jesucristo, el resucitado, termina venciendo siempre, más allá de todas las adversidades, de todos los caballos, de todos los colores que hayan. Eso es lo mío. Vos no sé si querías agregar algo más. Bien, gracias. Así es. Cómo hemos de cuidar esta perla preciosa que es la fe que se nos ha dado, ¿no? Cómo debemos cuidarla, porque por cierto que es desde una fe fuerte, crecida, eh, que no termina de crecer, que está en constante movimiento, en círculos cada vez más amplios y cada vez más profundos al mismo tiempo, más altos, ya no sabía para cuántos lados, ¿no es cierto? Eh, Desde esa fe es posible estar parado en la tierra, en la interpretación de todos los aconteceres. No sé si la interpretación, en vivir estos aconteceres y poder ser instrumentos de esperanza para otros. Pero qué maravilloso el Señor. El jinete blanco, en medio de las catástrofes, sorteando todo.
las dificultades, las negruras. Qué lindo compartir con ustedes. Gracias. Qué lindo.